va a recibir conforme a la fe que usted tiene. Por eso es importante llenarnos de fe. En un momento el Señor habla de una semilla, que la fe es como una semilla de mostaza, como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas. Pero a medida que esa semilla se alimenta con el agua, a medida que esa semilla cae en buena tierra, se alimenta con agua, empieza a crecer y llega a ser un gran árbol. Así es la fe de aquel que escuchó la voz de Dios. De a poco esa fe va creciendo, de a poco esa fe se va fundamentando en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, hasta que llega a ser grande esa fe y contagiar a otros. Hay muchas cosas en las cuales se contagian. Yo el otro día leía un reportaje, un apunte, que decían que había algo que podía contagiar hasta el más fuerte. ¿Y saben lo que era? Era el frío. El frío, usted de repente cuando hace frío, usted puede ir bien abrigado, ¿no es cierto? Pero si ve a alguien pasar con una polera manga corta, ¿qué le pasa? Le da frío, ¿o no? Y es curioso, se contagia. Es algo tal vez psicológico, es algo tal vez, no sé cómo poder llamarle, pero también así es la fe. La fe también debería contagiarse. Si ustedes se fijan en la Escritura, Jesús siempre andaba con 3 discípulos. Amén. Cuando va a resucitar a la hija de Jairo, entra solamente con 3 discípulos. Y eran aquellos que tenían más fe. Por eso uno debería moverse con los que tienen más fe, ¿no? La pregunta es ¿cuál de todos nosotros el que tiene más fe? La hermana anunciaba ahí y decía que hoy día era una celebración del Día de los Niños. Y Dios hacía la comparación, decía que si no fuésemos como estos niños no entraremos al reino de los cielos. Pero ¿cuáles son las cosas que resalta Dios del niño? Que no guarda rencor, ¿no es cierto? No es rencoroso, que todo lo cree, ¿o no? Usted le puede contar la historia más fantástica y el niño se lo va a creer todo. Y para creer en Dios es de la misma manera, porque para los sabios y entendidos es loco creer que Cristo resucitó. Es loco creer que un día el mar se abrió. Es loco creer que hubo un diluvio. ¿Ah? Que el sol se detuvo, que el sol se paró. ¿No es cierto? Es de loco. O sea, la ciencia no logra comprender aquellas cosas. Es ilógico. Pero para aquellos que tienen un corazón como niño, tan solo les basta creer. Si yo te digo a ti que Dios al mar, tú no me puedes decir y en qué parte de la Biblia sale, tú tan solo tienes que creerlo. Porque es la palabra hablándole a tu corazón. El incrédulo tiene que preguntar dónde está. El incrédulo, aquel que no tiene la convicción de lo que hay en su corazón, tiene que estar preguntando por todas las cosas. Porque no logra comprender, necesita ser como ese Tomás, ¿o no? Tomás dijo, si no metiese mi dedo en su costado, no creería que Cristo resucitó. Calculen, ni aun sus discípulos. Esos mismos que iban camino de Maús, también no podían creer que el maestro había sido muerto. No lo podían creer. Hasta que el Señor vino a recordarles la palabra que había en sus corazones. Y cada vez que Cristo les declaraba la palabra, sus corazones ardían. Así como está ardiendo el corazón de ustedes, ¿no? ¿Ah? Así como le ha calentado hasta los pies el ardor de su corazón. O nos va a empezar a dar más frío. Bien. Saludamos a aquellos que nos escuchan por medio de la señal Facebook. Amén. Así que, sin respetuoso, estamos saliendo en vivo. Ahora sí que estamos saliendo en vivo. ¿Se acuerdan que antes decíamos estamos en vivo porque ocurrían situaciones que no estaban programadas? Ahora estamos en vivo. Así que
guarde silencio, ¿no es cierto? Toma atención, Dios le quiere hablar en este día, amén. Yo quiero que abra su escritura en el libro de Números, capítulo 10, versículo 29. Números capítulo 10, versículo 29, amén. Yo quiero verlo encendido, hermano, que quiero que su fe se refleje en su rostro. ¿Ah? Si no, me voy a empezar a quedar dormido yo aquí. ¿Amén? Sí, Números 10, capítulo 29. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos lectura. Amén. Entonces dijo Moisés a Obad, hijo de Raquel, madianita, su suegro: nosotros partiremos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, Jehová, a los millares de Israel. Amén. Oramos al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios del cielo, porque tú has sido bueno, Padre amado. Te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Gloria sea tu nombre por lo que has hecho en nuestras vidas, Padre amado. Te damos la gloria en esta hora, Señor, porque nos permites convocarnos, Padre amado. Te damos las gracias, Padre del cielo, porque nos has mantenido en pie, Señor amado. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor amado. Te damos gracias, Padre amado, porque nuestro corazón arde, Padre amado, al saber que estamos delante de ti, Señor del cielo. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho bien, Señor. Desde el momento en que apareciste en nuestras vidas, Señor, tú, Dios mío, nos has hecho bien, Padre amado. Tú, Señor, has dado descanso a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra alma, Señor. Y hoy podemos caminar confiados, tomados de tu mano, Señor, sabiendo, Señor, que tú vas delante de nosotros, así como el arca, Dios mío, iba delante del pueblo de Israel. Tú hoy, Señor, eres aquella arca, Dios mío, que va enfrente de nosotros, guiándonos, Dios mío, a la tierra prometida, Señor, a ese lugar glorioso, Padre, que tú prometiste para los que han creído, Señor, a los que han confiado, Señor, a los que hoy se reúnen en tu nombre, Dios del cielo, donde hoy tú derramarás bendición, donde hoy tú, Señor, bendecirás el corazón de aquellos que han venido, que tú te moverás conforme a la fe que hay en cada uno de ellos, Señor. Remece, Señor, la tierra, muévela, Padre amado, riega, Señor del cielo, abre hoy la tierra, Señor amado, para que tu semilla caiga, Padre del cielo. Te lo pedimos, Señor, así también abre nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Padre de la gloria. Gracias, Señor. A tu nombre sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Toma asiento. Bueno, los hermanos que nos están escuchando de no sé de qué lugar, otro día había un hermano de todo el mundo, de Puerto Rico, de Venezuela, lugares calurosos, porque aquí estamos entumidos, estamos empapados, ¿no es cierto? Estamos pidiendo que llegue luego el verano, y cuando llega el verano, estamos pidiendo que llegue el invierno, ¿no es cierto?
Es curioso que nunca nos conformamos con las cosas que Dios nos da, ¿no es cierto? No soportamos las circunstancias. El ojo del hombre es siempre mirar lo malo, nunca ve lo bueno. Siempre ve las cosas, las peores. La vida del hombre puede ser muy buena, pero si en una de ellas hay un error, mancha toda la vida de este. Y es un fantasma que lo persigue. Así David se sentía también culpable de aquel pecado que hizo. Decía, mi pecado está siempre delante de mí. Aunque Dios lo había perdonado, aunque Dios ya había olvidado todo, él aún sentía la carga en su vida. Él aún sentía los ojos que lo miraban. Aún el Cristo no se había manifestado, por lo tanto la carga estaba en él. Es por eso que cuando muere se va al seno de Abraham. Hoy día los que hoy mueren se van al descanso con el Señor, que es una gran diferencia. El privilegio de saber que tenemos al Cristo, tenemos al Mesías, tenemos al Señor Jesucristo, al nombre que se nos ha dado. El pueblo de Israel aún espera, aún hay hombres celosos, guardando la ley, esperando que se manifiesten aquellas cosas que Dios les dio en la Torá, aquellas cosas que ellos con ansia esperan y se han traspasado de generación en generación. A mí me sorprende mucho la fidelidad de Israel, aunque muchos no concuerdan con lo que uno va diciendo. Uno de repente se topa con ministros, con predicadores, y no tienen la misma forma de mirar. Pero a mí me sorprende la fidelidad de ellos, porque cuando uno los ve en la aflicción, cuando uno los ve ahí en Egipto, antes de que Dios los sacara de Egipto, uno ve la opresión en la cual ellos vivían. Eso era para hacer que cualquiera se olvidara de Dios, ¿no es cierto? Señor, amén, amén. Eso era para que ellos se volvieran a los dioses de Egipto y hacerse un Egipto para sacar sobre sí la carga. Pero ellos eran fieles, ellos tenían una identidad, ellos sabían quién eran. Ellos sabían de dónde habían salido. Ellos nunca se sintieron parte del pueblo egipto. Siempre supieron que ellos eran de otro lugar. Así también la iglesia en este tiempo tiene que sentir lo mismo. No tiene que sentirse parte de este mundo. Tiene que sentir que no pertenece a este mundo. La Escritura lo anuncia. La Escritura dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero los que están con Dios, los que han creído en Dios, dice que el diablo no les toca. Por lo tanto, en un momento también Pedro anuncia y dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Y el embajador, yo no sé cuántos saben lo que es un embajador, tal vez mucho, pero quiero recordarlo. Un embajador es aquel que se implanta en un país, pero con un pedazo de tierra de su país. ¿Ah? Que el lugar donde él levanta su casa, ese lugar es como tierra del país de ellos. Por ejemplo, el embajador en Argentina, la embajada chilena en Argentina, esa es tierra chilena. Ese es un pedazo de tierra de Chile. Es como curioso. De la misma manera, la iglesia está en este mundo como embajadores. Y el lugar donde nosotros estamos siempre va a ser un pedazo de cielo. Por eso Cristo decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo nos iba a acercar si aquel que venía del cielo estaba caminando entre nosotros? Y venía a hacer un puente, a hacer un camino. En un momento el profeta dice que así como vuestros pensamientos no son mis pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos, así son mis caminos más altos que el cielo, que la tierra. Así son mis caminos. Y los caminos del Señor eran altos. Y si son tan altos, ¿quién lo iba a alcanzarlo? No había hombre que alcanzara. Ni aún cumpliendo la ley pudieron alcanzarlo. Porque en un momento siempre quebrantaban algo de la ley. Y por causa de haber quebrantado algo de la ley, eran juzgados por toda la ley. No había inocencia. Por lo tanto, el camino era tremendo, era muy alto. Pero algo Dios tenía que provocar para que el hombre pudiera volver a su esencia natural. ¿Y cuál era la esencia natural? La que Dios provocó ahí en el huerto del Edén. Ahí donde había una comunión. Ahí donde el hombre era puro, era santo, era como un niño. No había en él maldad.
Había un intelecto que lo llevaba siempre a ver las cosas de Dios, a ver la plenitud de Dios. Él miraba la creación como lo anuncia el apóstol, que Dios se manifiesta en la creación. ¿Y cómo no verlo si uno ve que el agua cae, ¿no es cierto? Esta riega la tierra, esta pone nieve en las montañas y hace un ciclo. Hay una sabiduría ahí en eso, ¿o no? Algunos dicen que esto fue una casualidad donde dos átomos chocaron y en la inmensa eternidad se produjo todo el universo. Pero ¿cómo tan perfecto? ¿Cómo dentro del vientre de una mujer se forma un hijo, una criatura? Ese ciclo que se forma, en el cual el hombre porta la semilla y lo traspasa y se hace el evento, el proceso, la evolución, no sé cómo, no voy a decir evolución porque eso no va con nosotros. ¿Ah? Amén. Y se va provocando eso, en eso hay sabiduría. En eso hay una mente que está formando las cosas, pero la ciencia no lo logra ver. La ciencia todavía cree que lo que se produce en el vientre de la mujer es una casualidad, que el agua haga un ciclo también es una casualidad. Las estaciones del año, casualidad. Qué casualidad más grande, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo no ver que en eso hay un diseño? ¿Cómo no ver que en eso hay un arquitecto? Es como que si usted pasara por una calle y viera un edificio y dijera, esto se hizo solo. De pura casualidad, cayó una piedra y formó un edificio. Es absurdo, ¿no es cierto? Por eso hablábamos de que el creer en Dios, en un principio, es tener esa mentalidad, esa fe, esa ingenuidad de un niño. A un niño es fácil acercarlo a Dios. A un niño tú le cuentas la historia de que Dios abrió el mar y ellos se sorprenden, porque ellos han visto el mar. Y ellos se quedan maravillados y llegan. Yo cuando le hacía escuela dominical a los niños después llegaban contándole a los papás, porque para ellos era algo novedoso, era algo tremendo, era algo no sé, algo que sobrepasaba lo que ellos habían visto. Pero no lo ponían en duda, no lo cuestionaban, tan solo creían, confiaban. En un momento cuando uno les compartía a los niños no tenían vergüenza de dar la gloria a Dios, no tenían vergüenza. Nosotros de repente hacíamos penitencia ahí en medio de la clase de los niños y los niños no sentían vergüenza de hacer algo para pagar la penitencia. No sentían nada. Uno aquí de repente los hermanos vienen y les da cosa pararse, les da cosa levantar las manos al cielo. Porque no se produce la misma fe. Por ejemplo, pedíamos la bendición de los alimentos, dábamos gracias ahí en la mesa, y después que decíamos amén, Nicolás levantaba las manos al cielo y era el único que levantaba las manos al cielo a dar la gloria a Dios. Y me sorprendía, porque aunque nadie las levantó, después volvimos a dar las gracias a la hora de almuerzo y nuevamente él lo hizo. O sea, no le importó que en un principio nadie levantara las manos. Lo hizo solo. Y de repente nosotros nos tienen que decir, démosle la gloria a Dios, porque si no, no nos nace. No somos como aquellos vasos que chillaban ahí al escuchar la voz de aquel que cantaba. No nos mecimos cuando Dios mueve, Dios habla. Así como el trigo en el campo, el trigo está quieto, cuando el trigo está seco está quieto, y viene el viento y lo mueve, y estos chocan entre sí, suenan. Y ellos estaban quietos, nadie los movía. Pero venía el viento y los movía y ellos sonaban. El viento provocaba algo en ellos. Así también el Espíritu Santo tiene que provocar algo en el corazón de nosotros para poder alabar, para poder bendecir, para que de nosotros salga una adoración genuina, un corazón dispuesto. Pero ¿cómo disponer el corazón a tantas cosas? Si cuando aquí el pueblo marchaba, cuando aquí
Moisés se levantaba a declarar esta palabra, el arca se movía y todo el pueblo se movía. Nadie se quedaba porque de una u otra manera Dios nunca está quieto en un solo lado. Dios siempre se está moviendo. Por eso dice la Escritura que Dios no se repite. Una sola vez Dios abrió el mar. No vieron 2, ni 3, ni 4 veces. Una sola vez descendió el Espíritu Santo sobre el aposento alto y no volvió a haber otro encuentro como ese. Como en este país, una sola vez se produjo un avivamiento en 1909, donde cayó la gloria de Dios y muchos quieren repetir ese evento y no se va a repetir. Porque a nosotros nos tiene que quedar la convicción de quién hemos creído, en quién hemos confiado. Pablo lo decía, yo sé, yo estoy convencido. A mí nadie tiene que venir a convencerme, yo sé en quién he creído. Por eso él no tenía miedo a la muerte, ni tampoco tenía miedo a vivir. Porque él se lo decía, yo no sé qué es lo que es mejor, si el vivir o el morir. Porque para mí el morir es vivir, como muchas alabanzas se toman de ese texto. Claro, decirlo y cantarlo es lindo, pero cuando uno está enfrentando eso, cuando la muerte viene a visitar, el hombre se resiste. Y entra el miedo. Y pareciese que la muerte se quiere llevar la gloria. Porque no hay paz. ¿Y por qué no hay paz? Porque aún el amor no ha convencido. Dice que la Escritura que el amor echa fuera todo temor. ¿Y cuál es ese amor que echa fuera todo temor? Dios es amor. Lo dice claramente la Escritura. Porque el hombre no sabe amar. El hombre quiere entregar todo, así como también la mujer. Pero cuando el hombre realmente descubre el amor es cuando se encuentra con Dios. Porque el amor no es rencoroso. El amor olvida, el amor perdona, el amor todo lo soporta. ¿Sabes cuando tú te das cuenta que has amado? Cuando eres capaz de abrazar a aquel que en un momento te hizo un daño, te hizo un mal. Así es, Señor. Ahí te das cuenta que realmente el amor de Dios está en ti. Cuando pisotean tus derechos y no te ofuscan, no te enojan. Oh, qué terrible. La otra vez el pastor hacía una comparación del milagro. Soy un milagro. ¿Cuándo soy un milagro? ¿Ah? Cuando abusan de mí en el trabajo y yo callo. Cuando no ando murmurando de los jefes y trabajo para la empresa. Ahí me doy cuenta que es un milagro. Cuando me doy cuenta de que antes reaccionaba de mala manera y hoy reacciono de otra manera. Ahí me doy cuenta que soy un milagro. Ahí me doy cuenta que el amor de Dios está en mí. Antes que eso, no, nada ocurre. A mí me sorprendía, yo les leía este texto porque aquí habla algo que tal vez no nos hemos dado cuenta porque resaltamos tan solo que el pueblo se movía, pero ellos iban en un camino de 3 días. 3 días se demoraban en llegar a la tierra prometida, nada más que eso. Porque en un momento Dios los tuvo ahí, Dios declaró la ley, Dios ordena el culto a Dios. No es como diciendo, no, si yo adoro a Dios como yo quiero. No, Él ordenó el culto a Dios. Él dijo, así me van a adorar. Esto es lo que van a ofrecer, esto es lo que van a traer delante de mí, y si ustedes hacen esto, yo los voy a bendecir. Y es por eso que habla la Escritura de los beneficios a la obediencia. Y dice que serás bendecido en el campo, que te irá bien en todos los lugares. Que donde vayas, dice que tu mesa de amasar será bendecida, que tu vientre será bendecido, que el vientre de tus bestias será bendecido. ¿Por qué? Porque hay una sujeción a la obediencia. Pero cuando habla de la obediencia, dice que te llevará esclavo, que serás cautivo, que trabajarás para otro, que echarás en saco roto. Porque de repente nosotros nos formamos un Dios a nuestra conveniencia y no el Dios vivo el cual se ha manifestado en nuestras vidas. Por ejemplo, en un momento yo veía
He venido viendo entrevistas que le han hecho a hombres de Dios que acuden a programas y lo enfrentan. Lo enfrentan por ejemplo, con homosexuales. Y le preguntan, ¿y usted qué piensa de eso? Y aquí no es lo que yo piense. Aquí, y muchos siervos respondían bien y decían, la Escritura dice, Dios dice, porque al final nosotros no caminamos conforme a lo que pensamos, caminamos conforme a lo que creímos y creímos que la palabra de Dios nos guía, nos muestra, nos dirige. Y no caminamos como yo creo que esto es bueno. Yo siento que esto es bueno porque si no lo hago le va a causar daño al otro. Y no es así. Entonces el Dios que servimos es un Dios que ha declarado una forma de adorar, de servir a Dios. Lo que a Dios le va a agradar de ti es que tú te guardes, ¿o no? Amén. Lo que a Dios le va a agradar de ti es tu oración, es tu búsqueda. Eso va a provocar una bendición sobre tu vida. Lo que Dios le va a agradar de ti es que tú andes testificando con tu vida que el Dios que sirve es un Dios real. ¿Y cómo? No tomando lo que no te pertenece. No insultando a cualquiera que se te ponga enfrente. No gritando, no pisoteando a otros. Sino que testificando con tus hechos, con tu vida, que Dios vive en ti realmente. Que no es tan solo un Dios de domingo en el cual tú vienes a levantar las manos al cielo y luego te vas a tu casa y después se te olvidó. ¿Por qué? Porque te molestaste, porque alguien dijo algo de ti, porque andáis en boca de los vecinos, porque no. Independiente de eso. Porque muchos se preocupan en dar un buen testimonio hacia los demás, pero la comunión con Dios es muy distinta. Porque uno puede aparentar muchas cosas. Uno puede demostrarle a todo el mundo que es una buena persona. Pero dentro del corazón se anidan cosas oscuras, secretas. Que esas tan solo salen a la luz delante de Dios. Por eso que de repente uno ve tantas cosas que van pasando a los hijos de Dios. Y uno se pregunta, ¿pero por qué terminan pasando tantas cosas? O sea, uno puede confiar y creer que en un momento a Job se le quita todo, ¿no es cierto? Y muchos de nuestros hermanos que hoy caminan y que pasan por dificultades también manifiestan que lo que le está pasando es como lo que le pasó a Job. Pero para llegar a comprender eso, está muy lejos de la realidad. Porque Job era un varón perfecto. Porque el que testificaba por Job no era su esposa, no eran sus hijos. El que testificaba por Job era Dios. Amén. Y no le testificó a cualquiera, sino que le testificó al mismo diablo y le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Varón perfecto, perfecto. La hermana recién decía, Señor, ayúdanos porque somos torpes, nos cuesta, la santidad está muy lejos. Pero ¿cómo en Job se manifiesta una perfección? ¿Cómo en su vida se tiene que manifestar una perfección? ¿Cómo poder llegar a la altura, como dice la Escritura, del varón perfecto? A ese varón perfecto que muchas veces lo vemos a la distancia, a la lejanía. La Escritura habla que en algún momento yo ayer compartía por WhatsApp y dice, un día vendrá la nube de testigos. Y no tendremos nada que decir. Porque la nube de testigos va a decir, mira, si este pudo, mira, a este también lo tomé del polvo, a este también lo saqué de un lugar idólatro. Y este fue fiel, este confió, este caminó por fe. ¿Qué diferencia hay entre él y tú? ¿Y qué diremos? Es que son otros tiempos, diremos. Hoy día uno viaja a cualquier lado y tiene todo a la mano, todo cerca. Si algún día alguno de ustedes se cambia a alguna ciudad, allá en la ciudad seguramente irá a alguna casa, pero tendrá agua, tendrá luz.
Y si tiene suerte, en pocos días encontrará un trabajo y podrá sustentar a su familia, ¿o no? Pero cuando Dios llamó a Abraham y le dice, sale de tu parentela y ándate a la tierra que te mostraré. ¿Sabes lo que me llama la atención de este hombre? Que por ejemplo a Israel le dijo, te llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Le dice, una tierra donde fluye leche y miel. Abraham no le dijo nada. Le dijo, te llevaré a una tierra, la cual te daré. Y Abraham creyó al tiro y salió. Y después en el camino Dios lo iba motivando, lo iba alegrando. De la misma manera en la cual tú llegas delante del Señor. Tú llegas delante del Señor y el Señor te dice, ven, sígueme. Y tú por lo que el Señor te hace sentir, tú lo dejas todo y empiezas a seguirlo. Y a medida que te vas fatigando, Dios te dice, mira, tengo esto para ti. Mira, si eres fiel, te bendeciré. Y tú decís, amén, Señor, y seguís caminando. Y cuando querís fatigar, le decís, mira, traerá a tus hijos. Tú decís, amén, y seguís caminando. Mira, traerá a tu familia, alcanzaré a los tuyos. Y esas son cosas que van motivando. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros caminemos en ese gozo, en esa alegría. Pero muchas veces no logramos palpar esas cosas. ¿Por qué? Porque terminamos siendo como el pueblo de Israel. Dios le dijo 3 días. Pero antes de esos 3 días ellos murmuraron. Y dijeron, Señor, no hemos comido carne. Y Dios le dice, ¿quieren comer carne? Porque comparan. ¿Cuántos de ustedes no han comparado cuando estaban en el mundo? ¿No me pasaban estas cosas? ¿Han dicho alguna vez uno de ustedes? Bueno, Israel también dijo lo mismo. Israel también dijo, cuando estaba en Egipto, comíamos carne. Éramos esclavos de los egipcios, pero comíamos carne. Así también muchos de ustedes han dicho, cuando estaba en el mundo era esclavo del diablo, pero me iba bien. Y al final, Dios le termina dando a Israel las codornices, ¿o no? ¿Eran codornices o avestruces? ¿Cómo eran? Codornices, leí yo. Oye, ¿alguna vez ustedes han comido codornices o no? Amén. A ver, levanten la mano, ¿cuántos han comido codornices? Poco. Oye, no saben lo que se han perdido, chiquillos. Oye, ¿y saben por qué no muchos comen codornices? Porque es un plato caro. Porque son platos que son exquisitos. Es como las ancas de rana. Uno dice que es asqueroso, pero esas no las come cualquiera. Y Dios no les mandó cualquier carne, le mandó, quieren comer, van a comer como reyes. Pero eso los sentenció a ellos. Porque despreciaron lo que Dios les iba dando. Despreciaron lo que venía del cielo. Cada mañana ellos se levantaban a buscar el maná que venía del cielo. Y ellos prefieren más las cosas del mundo que las cosas que venían realmente de parte del Señor. Y así muchas veces la iglesia en este tiempo que prefiere estar en la comodidad, estar adquiriendo cosas, llenándose de cosas. Y poco termina dando aquel que le da todo. Aquel que lo bendice, aquel que lo prospera, aquel que lo guarda. Y el hombre termina ahí en ese divagar. En ese divagar de un día estar cerca, otro día estar lejos. Es lo que le pasaba a Israel. Israel dio vuelta en el desierto así. Y en un momento estaba la tierra prometida acá y estaba Egipto acá. Y en un momento Israel daba vuelta y estaba cerca de la tierra prometida y se sentía como cerca de Dios. Pero en otro momento estaba cerca de Egipto. Y así es la vida de algunos cristianos que un día están muy bien y otro día están muy mal, porque viven divagando. El otro día hablábamos y compartíamos esa palabra, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Porque siempre hay una inconstancia, nunca hay una seriedad en esto. Porque hay veces que nosotros tenemos que pararnos y ponernos serios delante de Dios. Yo esto lo aprendí, como decían los viejos, así como a charchazo, no sé, como a corrección, a correazo. Pero me tocó vivirlo.
Dios tuvo que perfeccionar mi fe hasta el punto de en ocasiones cuando nació Nicolás, que lo ven aquí bien, Nicolás tuvo 2 semanas cuando nació hospitalizado. Yo podría haber cerrado esto y haber dicho, ¿saben qué, hermano? Me voy a dedicar a mi esposa le hicieron una cesárea, está mal, necesita ser atendida, está todo el día en el hospital y yo no puedo atender la iglesia y atender a mi familia. Y yo venía aquí, abría la puerta y vamos a adorar a Dios. ¡Aleluya! Y muchas veces recibiendo a los hermanos con una sonrisa alegre y por dentro hecho pedazo. Pero yo le decía, Señor, en la fe me manifiesto. Señor, no soy lo que siento, soy lo que he creído y yo he creído en ti. Amén. Y de repente venían esos pensamientos, porque los pensamientos de repente son como los pájaros, que lo has visto los pájaros, vuelan alto y después bajan. Así son los pensamientos. Y el pensamiento me llevaba arriba y me decía, pero mira, ¿qué van a decir de ti? Ah, Dios lo está castigando. Por algo tiene a su hijo allá. Y se me venían tantas cosas. De repente uno veía a hermanos que le saludaban y su hijo, y uno sentía que como que hablaban, murmuraban, y yo no sé si eran cosas, pero eran pensamientos que me atacaban y yo tenía que callarlo. Y no creer en lo que estaba sintiendo, en lo que estaban diciendo, porque uno se llena de desilusiones. Y sabe Dios que ni un día de los que estuvo mi hijo hospitalizado, ni un día cerré la iglesia. Amén. Yo le decía, Señor, así como le decía Moisés a Dios cuando el pueblo pecaba, decía, Señor, ¿qué dirán tus enemigos? Yo diría, Señor, yo soy tu siervo, ¿qué dirán aquellos que se han opuesto a la obra que tú estás levantando? Hoy fueron días de intercesión fuerte. Pero cuando uno confía y uno sabe en quién ha creído, por eso uno después ya no vuelve atrás. Porque sabe que las cosas que van pasando a diario son pasajeras y sirven para perfeccionar el corazón del hombre. Si el castigo con el cual corrige al hijo, el hijo no lo logra entender. El hijo se opone, no me quieren, me castigaron, me tienen, no sé, mi papá, y cosas que... Usted fue joven, pues, ¿no es cierto? Ah, usted fue hijo, cuando lo castigaban, ¿qué pensaba? ¿Ah? Algunos que dijeron, ojalá que no estuviera mi mamá. ¿Ah? Debería haber sido otra mi mamá o mi papá. Por la rabia, porque no entendían por qué venía el castigo. Así también hoy, en este tiempo, muchos no entienden lo que Dios manda a sus vidas. No logran ver que el desierto es necesario. Ese camino de 3 días es necesario. Porque en ese camino de 3 días aflora realmente lo que está en tu corazón. Y eso que termina aflorando es para que tú te des cuenta de lo que realmente eres. Como decía la hermana, Señor, nos cuesta, somos débiles. Porque ella se conoce, ella sabe su caminar. Como usted, cada uno de ustedes saben su caminar. Y sabe cuánto les cuesta y saben lo que son débiles. Y muchas veces cuando nos conocemos, nos damos cuenta y decimos, esto es imposible. Por eso de repente cuando uno se acerca a alguien y le dice, vamos, caminemos, tú no sabes cuánto me cuesta. Para mí es imposible. Y se quebrantan y lloran y dicen, eso no es para mí. ¿Cómo dejo esto? Si esto me tiene prisionero, esto me tiene atrapado. Si esto no me deja caminar, esto me ha hecho esclavo. Y tú vienes a decirme, sigamos a Dios, si me cuesta dejar esto, ¿cuánto más me va a costar seguir a Dios? Porque las cadenas que llevan son fuertes, son pesadas. Pero Cristo vino a cortar todas las cadenas. Cristo vino a manifestarse en la vida del corazón del hombre para que éste pudiera cambiar. Por eso el profeta decía, y les daré un corazón de carne, ese corazón de piedra, ese que no puede hacer nada. Y pondré en ellos mi ley. Esa ley que en un momento fue escrita en piedra. Que cuando Dios lo llamó a Moisés y lo llevó a lo alto y le declaró la ley, tuvo que escribirla en piedra. Y la tuvo que guardar dentro del arca. Porque no pudo meterla en el corazón del hombre. Porque por más que el hombre se esmerara en cumplir la ley, no podía. Pero después venía otro que no era siervo. Porque Moisés
Era el siervo en la casa, dice la Escritura. Pero el siervo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí permanece. Y Cristo tuvo que mandar a su hijo. Y lo que no pudo hacer Moisés de meter la palabra, la Escritura, las leyes en el corazón del hombre, Cristo, en el madero de la cruz, en el madero de la cruz pudo meter la ley en el corazón del hombre. Lo que Moisés no pudo hacer, amar, declararle que amaran a sus hermanos. Cuando le decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo, habían rencillas, tenían que levantarse jueces para hacer una división, para juzgar entre uno y otro. Hoy día no debería manifestarse eso. Hoy día no debería haber diferencia entre hermanos. Porque Cristo vino a hacer una obra perfecta. Cristo vino a levantar lo que en un momento se cayó ahí en el huerto del Edén. Cristo también hizo un viaje de 3 días delante de nosotros. Aleluya. Así como le costaba 3 días entrar a la tierra prometida y el pueblo tenía que caminar esos 3 días, Cristo vino a caminar por nosotros, hermanos. ¡Aleluya! Oh, gloria a Dios. Cristo fue y descendió a las profundidades para hoy mostrarnos aquel camino, para que hoy día podamos caminar esa senda preciosa. Y tal vez en el camino murmuraremos como aquellos que murmuraron ahí en el desierto. Amén, amén. Pero bendito el Dios al cual servimos, que pasa por alto nuestra ignorancia. Parece que antes era lo más terrible. Antes aquel que hablaba contra el profeta declaraba palabra. Por eso le decían a Cristo que hiciera caer fuego para que consumiera al otro. Porque el que se enfrentaba en contra del profeta, el profeta podía declarar una palabra y como en un momento el profeta declara cuando se burlaban del profeta Elías, creo que era, no sé si era Elías o Eliseo, que era calvo. Eliseo. Eso, Eliseo. ¿Ves? Qué bueno, tenemos la... Y dice que del medio del bosque salió un oso y devoró a los muchachos. El que hablaba contra el profeta moría antiguamente. En un momento viene el profeta delante de Salomón a declararle una palabra y rasgar el manto que él llevaba para decirle que el reino iba a ser rasgado, iba a ser dividido. Y el profeta le dice, yo sé que cada hombre que trae una mala noticia al rey, éste muere. Pero dice, recuerda que yo soy siervo del Señor. Salomón no pudo hacer nada. Porque era como enfrentarse contra Dios. El hombre antes era temeroso de hablar contra el profeta. Porque la palabra que declaraba el profeta, esta se cumplía. Pero hoy ¿cuántos murmuran contra Cristo? Hoy ¿cuántos murmuran contra Dios y no les pasa nada? ¿Qué pasó en el camino? ¿Se ablandó el Señor? Señor ha tenido más gracias con nosotros que con aquellos que eran de ellos. ¿Saben cuál es la diferencia? En que Israel era el pueblo escogido de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre el pueblo escogido de Dios y los gentiles? Buena pregunta. Como les dije el jueves a los hermanos, ¿quieres saberlo? Venga el otro domingo y traiga a su vecino y dice, aquí se lo diremos. Y así nos vamos a ir llenando toda la semana. Vamos a ir dejando inconcluso así. Esta es la primera parte del mensaje. No, yo no puedo esperar tanto. Y usted tampoco, ¿no es cierto? ¿Sabe cuál es la diferencia? En que la iglesia es su esposa. Y la Escritura dice que nadie aborrece su propia carne, porque Cristo se vino a ser uno con nosotros. Padre, sé uno conmigo. Permite que yo sea uno con ellos, así como tú eres uno conmigo. Y Cristo se vino a ser uno con nosotros.
Porque Dios aborrece el divorcio, aborrece el repudio, dice la Escritura. El profeta lo anuncia antes de que se lo pregunten a Jesucristo. Cristo, el profeta, había hablado que Dios aborrecía el repudio. Y antes del divorcio venía el repudio, se daba carta de divorcio. Y le preguntan a Cristo, ¿qué dices tú del divorcio? ¿Es permitido? Y Cristo dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser uno. ¡Ay, bendita palabra eso, hermano! Yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. ¿Sabe por qué es bendita esa palabra? Porque el que le declaró fue Cristo. Y Cristo no puede ir en contra de su propia palabra. Y Cristo, ¿saben lo que viene a buscar? No viene a buscar a su novia. Viene a buscar a su esposa. Ya está casado. Tú eres la esposa de aquel que un día murió por ti. Y por eso que hacen la semejanza de aquellas que esperan, las vírgenes. Porque ya había un pacto y ese pacto no se podía quebrar. Era la palabra del hombre. Por eso el hombre hoy día ha perdido peso, porque la palabra de él ya no tiene peso. Pero Dios manifiesta su gloria en declarar que Cristo declaró esa palabra. Y Él volverá por una iglesia limpia, por su esposa, dice, limpia y ataviada. ¿Quién podrá levantar alguna palabra en contra de su iglesia? Si hay muchos predicadores que se paran aquí para decir, la iglesia está así, la iglesia está así. Pero Él dice que Él se presentará a sí mismo una iglesia limpia y sin mancha. ¿Con qué ojos nos ve Dios? ¿Con qué ojos te está viendo Dios hoy día a ti? ¿Con qué ojos te ve Cristo a ti? ¿Qué terminamos siendo para aquel que lo vino a darlo todo? Cuando uno tiene una esposa, espera que la esposa se preocupe de toda la casa del hombre de fuera, y ahí de repente las hermanitas sienten que es injusto. Pero la esposa, la hermanita lleva todo. Ahí tiene que reprender al diablo usted, ¿eh? ¿Ve que tiene que estar en clamor la iglesia? ¿En qué estaba? A ver, ¿se acuerdan o no? Sí, yo sabía que iba a estar atento a esa palabra. Bien. Estaba hablando de que cuando el esposo sale a trabajar y vuelve, espera que la casa esté en orden, porque aquella que está en la casa, el trabajo de ella es eso, guardar de los niños, mantener un orden, enseñar a los niños. Esa es la labor de la esposa. Por eso antiguamente, ustedes han visto a las bolivianas, cuando tienen hijos, ¿dónde se los amarran? En la espalda. Y no tienen preocupación, no tienen ni un... Y los esposos salen a trabajar y todo. Yo con esto quiero que usted vaya entendiendo algo, porque así como la hermanita se queja y dice, pero ¿por qué no se comparten los quehaceres, no es cierto? ¿Y por qué nosotros? Bueno, así la iglesia debería ser. Porque la iglesia debería tener la casa limpia. La iglesia debería tener a los hijos ordenados. Porque así vendrá Cristo a buscar a su amada. Y la tiene que esperar de esa misma manera. ¿Y qué le podremos decir a Cristo? ¿Compartamos los quehaceres o no? Si aquí no se van en contra del pastor, se van en contra de aquel que estipuló las cosas. Sí, señor. Las hermanitas son beneficiadas y las que viven más son las mujeres que los hombres, porque son obedientes, pues mantienen la casa limpia, ordenada y todo eso. No les gusta nada el tema, las vamos a salir del tema, ¿ya? Pero ahí de repente uno tira por si se sabe que cae, no. Y las miradas ahí, se van para un lado, para otro. No escuché ni una amén, nada, po.
¿Ah? Ayúdanos, Señor, ten misericordia, dicen la hermanita, ¿no? Pero de alguna manera uno se toma esto para darse cuenta de aquel que nos llamó, de aquel que nos ha hecho bien, de aquel que viene por una esposa limpia, una esposa que se ha guardado, una esposa que no se ha metido con otro, porque ni un esposo que se ha comprometido, que hace lazo, como aquellos que hoy en este tiempo hacen una, ¿cómo se llama? Una fiesta de compromiso en la cual invitan a sus amigos, invitan a sus familiares para comprometerse públicamente que tal fecha se van a casar. Como que los ponen por testigos. Y si aquel que el esposo se entera en el camino que ella le fue infiel, ¿llegará al altar con ella? ¿Qué diría usted? ¿Ah? ¿Sí o no? A ver. No, dice el hermano. Y es mujer, ¿ah? No, es que buen detalle. Porque asimismo, porque yo estoy preguntando si el esposo se casaría con aquella mujer que le fue infiel después del pacto que habían hecho. Dice, no, ¿no es cierto? Así un día Cristo prometió venir a buscar a su amada. La pregunta es, ¿cuán fiel ha sido la iglesia? La pregunta es, ¿cuánto la iglesia se ha mantenido pura? No se ha ido detrás de sus amantes. Porque en ese camino de 10 días ocurren muchas cosas. Y Dios se enojó contra el pueblo de Israel. Y lo hizo vagar 40 años por causa de la desobediencia. Por causa de no haber creído. Si la fe a nosotros nos terminará salvando. Y el razonamiento nos terminará condenando. Porque por causa de esos 12 que fueron a inspeccionar la tierra, los 10 que volvieron, no volvieron diciendo mentira. A ellos los mandaron a ver lo que realmente había en la tierra prometida. Y cuando volvieron, 2 decían, vamos, nos comeremos como a pan. Serán pan comido en las manos de nosotros. Y otros decían, hay ciudades fortificadas. Hay gigantes. Es verdad que hay buena tierra. Pero, y mostraron todas las adversidades que habían. ¿Dijeron alguna mentira aquellos días? ¿Le mintieron al pueblo al declarar todo eso? No. Porque ese es el razonamiento. Hoy día en este tiempo, ¿cómo tú ves tu vida? La hermanita decía, nos cuesta bastante. Y ese es tu razonamiento. Pero dentro de ti se tiene que manifestar aquel Josué, aquel Caleb, que dice, Dios es con nosotros. Amén, Señor. Si ellos decían, vamos, si Dios nos dará victoria, si Dios va con nosotros. Así tú mismo hoy día tienes que decirte a ti mismo, vamos, si Dios va conmigo. No tengo fuerza, pero Él me las dará. A lo mejor hay cosas que van a presentarse delante de mí, pero Dios derribará aquellas murallas así como derribó las murallas en Jericó. Así como nos permitió entrar a la tierra prometida y hubo que pelear aquella bendición, porque el pueblo tuvo que eliminar todos aquellos que estaban viviendo ahí. Porque esa tierra estaba habitada ya. Y tuvo que echar fuera a todos los moradores de ese lugar y no dejar a ni uno. Porque si dejaba a uno decía que serían abejas como aquellas abejas que pican en los costados. Que serían como aquella piedra en el bototo. Algunos han dado con una piedra en el bototo o en el zapato. Es incómodo, es molesto. Se la quiere puro sacar. Y si ellos dejaban a uno vivo, así iban a ser. Y así es el camino hacia la eternidad. Que dentro de tu tierra también hay habitantes que Dios quiere echar fuera. Y de eso Dios tiene que sacarlo todo, no tienes que dejar nada. Como en un momento antiguamente
había un pastor que decía, hay algunos que tienen el pecado regalón. Un pastor nos enseñaba así, decía, hay muchos hermanitos que tienen su pecado regalón y les cuesta dejarlo. Y muchos que tuvieron ese pecado regalón están fuera hoy, porque fueron como aquella piedra. Es por eso que Dios nos manda a despojarnos de todo pecado que nos asedia. Porque es la única manera de correr libremente. Que corramos la carrera libremente, Pablo lo decía. Porque Pablo ponía el ejemplo de aquellos corredores antiguos en Grecia. Y esos corredores, ¿usted sabe cómo corrían? Corrían desnudos. No corrían vestidos. Y así nosotros también tenemos que despojarnos de aquellas cosas que nos vestimos. Nos vestimos muchas veces de hipocresía. Nos vestimos de engaños. Aparentamos lo que no somos. Nos vestimos de una alegría fingida y dentro de nosotros hay angustia, hay dolores. ¿Y por qué Dios no los termina sacando? Porque no somos capaces de presentárselo delante del Señor. Porque ¿qué tiene que ver el otro verme llorar? Si aquí no se trata de aquel que está al lado. Se trata de mi comunión con Dios. Se trata de cómo yo quiero llegar delante del Señor. Se trata de qué tan limpio quiero acercarme a Dios. Porque eso al final es lo que va a terminar agradando a Dios. A Dios no le agradó que el pueblo siguiera caminando. A Dios le agradó la obediencia. A Dios le agradó la entrega que ellos tenían. La fe en la cual se manifestaba. Por eso Dios en ese día declara a Josué y a Caleb, estos verán la tierra. Ni aún Moisés la pudo verla. Porque en este caminar dentro de una iglesia vamos todos. Y tal vez ocurrirá lo mismo que en ese tiempo. Yo no quiero especular. Pero me tomo sí de la palabra que dice, no todo aquel que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y muchas veces, muchos decimos Señor, Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que mirarnos y dejar que el Espíritu Santo haga la obra que ha venido a hacer en nuestras vidas. Pero no podemos quedarnos quietos y esperar que todo lo haga Dios. Es como aquel que está enfermo. Aquel que está enfermo, el médico no es adivino para decir, oye, voy a ir a visitar a tal persona porque siento que está enferma. Usted solo va al médico, ¿no es cierto? Y el médico le dice, siéntese ahí, cuénteme qué le pasa. Y usted tiene que contarle lo que le pasa, ¿no es cierto? Sí, a ver, muéstreme dónde le duele. Y tiene que mostrarle, y él después la examina y ahí da un diagnóstico recién, después de que usted le dijo. De la misma manera nos tenemos que acercar a Dios. Nosotros nos acercamos a Dios. Como el enfermo se acerca al médico, así el pecador se tiene que acercar a Cristo para que éste lo perdone. Queremos ser llenos de su gracia, pero no hay arrepentimiento. Queremos tener llenos del Espíritu Santo, pero no hay cambios. ¿Y cómo ser llenos de algo que no somos capaces de sacrificarnos? Yo quiero que vaya entendiendo, de repente se me vienen palabras, pero quiero que logre entender que aquí lo primero que nada tiene que moverse en fe. Así como aquel Moisés declaraba una palabra y decía, levántate, oh Señor, y huyan de ti los que te aborrecen. Así también nosotros escuchamos como Cristo declara una palabra para que nos movamos y nosotros juntos nos movemos. Porque así también como iba el arca delante del pueblo, así hoy Cristo va delante de una iglesia. Y esa iglesia eres tú, hermano, hermana. Y esa iglesia tiene que marchar hacia la gloria. Esa iglesia no se puede quedar detenida esperando que las cosas acontezcan. La iglesia tiene que moverse. Porque si nos quedamos quietos, el pueblo va a seguir avanzando. Delante la hermana oraba y decía, Señor, los que han quedado atrás, los que se han detenido. Porque esto es un constante movimiento y el pueblo se va moviendo. Y hay muchos que van quedando atrás. ¿Saben lo que ocurría con aquellos que estaban persiguiendo el arca? Los que quedaban atrás.
quedaban desprotegidos de la nube en el día. Y en la noche, ¿qué es lo que había? Una columna de fuego. Uno dice porque para que estuvieran calentitos, sí, era para eso. Yo estuve en Calama hace unos años atrás y en el día hacía un calor tremendo y en la noche, pero un frío de los que te encargo. O sea, en el día te quemabas con el calor y el viento caluroso te resecaba la piel y en la noche era lo mismo, el frío también te quemaba. Yo no que ha vivido en esos, o sea, ha estado en esos lugares, se da cuenta por qué. Era necesaria la nube de día y era necesaria la columna de fuego de noche. Porque aquellos que no estaban ahí y quedaban atrás, decidían quedarse atrás, quedaban expuestos a eso. Quedaban expuestos a que del día el sol los quemara y de noche el fuego, el frío los entumiera. Y no tan solo eso, sino que se levantaban cada mañana a buscar lo que Dios mandaba y ya no lo encontraban. Así muchos de nuestros hermanos que hoy se han detenido, cada mañana esperan que Dios bendiga su día. Pero ¿cómo bendecir? ¿Cómo Dios puede bendecir a aquel que dio media vuelta y se devolvió? Si usted mismo, ¿cuántas veces ha quedado atrás? Porque en algún momento alguien se ha detenido y no ha sentido el frío, no ha sentido el calor, no ha sentido cómo ha quedado desprotegido. Porque la promesa es esta, de que Dios guarda a aquellos que le creen, que le siguen, aquellos que se mueven en fe. Yo me alegro que hoy haya podido venir, porque sé que en usted se manifiesta una fe. Sé que Dios tiene que hacer tantas cosas en nosotros. Sé que muchas veces se ha cuestionado y dice, es que por más que lo intento yo no sirvo para esto. Yo sé que muchas veces usted ha pensado entre sí que tal vez no es bueno seguir a Dios porque le cuesta, porque le es difícil. Y quizás cuántas veces aún en medio de este largo caminar ha pensado desistir, ha pensado detenerse. Pero constantemente Dios aparece a animarnos. Así como hoy día Dios te quiere animarte. Así como Dios quiere que hoy día veas que no eres cualquiera. Que Dios te ha sostenido hasta este día o no. ¿Cuántos hoy día no se sienten bendecidos? ¿Cuántos hoy día no están tranquilos, no se sienten seguros? A pesar de aquellas cosas que, esos problemas cotidianos, puede tener la paz, la tranquilidad, de saber que Dios proveerá, de saber que Dios va con nosotros, de saber que su palabra se hace viva en nuestras vidas, de que Dios te sigue bendiciendo, que en algún momento Dios moverá su mano, que en algún momento Dios cumplirá la promesa en tu vida, y que lo que hoy te sostiene es aquella palabra que un día declaró a tu vida, a tu corazón, y que hoy no ves cumplida, pero sabes en tu corazón que Dios la cumplirá. Porque Dios no es hijo que mienta, no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque Él no se ha arrepentido y no ha retrocedido a pesar de que quizás Pedro lo negó 3 veces y quizás cuántas veces lo has negado tú. Pero Dios no retrocedió. No retrocedió al ver a un Pedro que lo negaba. Y no ha retrocedido en verte a ti. Que muchas veces te has quedado detenido. Que muchas veces te has querido quedar atrás. Y Dios aún no ha retrocedido. Dios aún te ha seguido buscando. Porque Dios quiere seguir bendiciéndote. Porque Dios quiere cumplir su palabra en tu vida. Porque Dios te quiere ver entrar a la gloria. Porque por eso fuimos llamados, por eso la sangre cayó en nosotros, para alabarnos, para redimirnos y para encaminarlo a aquella gloria preciosa que Cristo vino a prometer. Y esa es la esperanza que tenemos, una esperanza que no avergüenza, una esperanza que nos ha sostenido a pesar de la adversidad, a pesar de que muchas veces nuestro razonamiento nos ha querido hacer pensar otras cosas. Pero en un momento ha venido el Espíritu y nos ha quebrantado.
y nos ha hecho recordar aquellas palabras preciosas que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y que si hoy estamos en pie es porque Él así lo ha querido. Y gloria a Dios porque Él ha querido esto. Porque seguiremos adelante. Y no con nuestras fuerzas, como decía la hermana, sino con las fuerzas de aquel que se vino a dar por nosotros. Sí, gloria a Dios. Porque Dios da fuerza al cansado. Porque Dios levanta al caído. Porque Dios consuela a los que lloran. Porque Dios prometió su gloria. Y esa gloria la hemos visto. La hemos palpado. Así como aquellos que vieron la nube de fuego, la columna de fuego y la nube. Así nosotros también hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. Así como en un principio les contaba, de que no resistí, no eché para atrás, no retrocedí cuando a mi hijo estuvo hospitalizado. Y esperé en Dios 2 semanas, en las cuales ni los médicos sabían lo que tenía. Pero yo sabía que Dios estaba trabajando mi fe. Y me alegro de que Dios me haya sostenido. Porque no lo cuento así como para decir, yo fui, sino que fue aquel que puso su mano en mi vida. No me he detenido cuando he tenido que salir solo y mi esposa ha tenido que quedarse en casa. No me he detenido. Mis hermanos saben que no me he detenido. Que muchas veces me han visto ir a predicar solo a lugares donde me han invitado y no me he detenido. Y tal vez seré aquella nube de testigos en la cual un día Dios les preguntará a ustedes, ¿y por qué no fuiste? ¿Y por qué no estuviste ahí? Porque eso es lo que somos. Un día, el día de mañana, aquel que está al lado tuyo, serás condenado por la fe de aquel que está a tu lado. Porque tal vez el que tiene más fe, Dios lo pondrá por ejemplo y tú lo miras insignificante. ¿Sabes lo que pasó ayer? Fuimos a predicar con mi hermano Henry. Y yo dije, vamos nomás, si Dios nos mandó. No quería ir, la verdad. Y después me veía allá y Dios me recordaba la palabra esa de que un hombre tenía 2 hijos. Y uno dijo, vamos, y el otro dijo, no, no iré. Y al final el que no fue, no quería ir, terminó yendo. Y en un momento yo predicando, se acercó una mujer llorando. Y se acercó a mi hermano Henry. Y le decía, quiero que ore por mí, quiero que ore por mí. Y Henry ahí oró por él. Yo seguí predicando, yo no me podía detener. Y después yo le pregunté a Henry, ¿qué pasó? Y me empezaba a contar. Me dijo, pero se fue tranquila, se fue en paz. Oh, dije yo, es grande el Señor. Porque no ha ocupado púlpito. Y Dios lo usó. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Que tal vez la fe de otro el día de mañana va a ser el tropiezo de nosotros. Porque tal vez lo ha entendido. Los sabios no quisieron ir. Y Dios usó al que no sabía a lo mejor. Al que no tenía púlpito, al que no... Yo cuando voy con Henry a la calle, Henry agarré al parlante, ¿no? Pero está ahí clamando, amén, Señor, sí, Señor, amén, Señor. Amén, hermanos. Bendito el Señor. Yo les compartía porque quería mover la conciencia de ustedes, de que muchas veces nos sentimos seguros y de repente estamos tan lejos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. No nos detengamos. Aún es tiempo de seguir adelante, aún queda marcha para adelante. Yo les decía, les compartía ayer a los hermanos en WhatsApp, decía, el necesitado seguirá esperando. Aquel que está en la oscuridad seguirá esperando que alguien le muestre la luz. Y algún día vendrá la nube de testigos y no tendremos nada que decir. Porque muchas veces tenemos muchas excusas. Yo me puedo excusar con usted, usted conmigo, y todas son válidas.
Pero delante de Dios, ¿cuál excusa tendrá peso? Usted podrá decir, es que me cuesta, es que me es difícil, es que el cansancio. Y el Señor nos dirá, y mi palabra nos dice que yo doy fuerza al que no tiene ni uno. Mi palabra dice, ¿acaso no te dije que no temieras, que fueras valiente, porque yo voy contigo? ¿Acaso no te dije que creyeras, porque yo iba a poner mi mano en ti y yo te iba a transformar? Y eso es lo que Dios quiere hacer, hermanos. Tenemos lo más precioso, que es esta salvación. Yo no sé cuántos se sienten salvos. Yo no sé cuánto, independiente de cualquier cosa, aquel que dijo, mira, yo el otro día le hacía la comparación a mi hermano el jueves, le decía, yo cuando me enojo con mi hijo, cuando hace algo malo, yo me paro muchas veces me he parado a golpearlo, a corregirlo, a darle unos correazos. Por diferentes motivos, por insolente, por irrespetuoso, porque usted sabe que el padre no corrige a su hijo, no le da unos correazos por dárselo, sino le da por enseñarle algo, ¿no es cierto? Y en ocasiones uno ofuscado, si uno lo tiene que reconocer, molesto. Y mi esposa me ve molesto, pues, y me ha dicho, a ver, ¿le vaya a pegarle? Y como que esa palabra me detiene. Y me detengo con las ganas de querer pegarle, pero me detengo tan solo porque ella lo dijo. Y algunos dirán, el pastor es mandoneado, ¿ah? Le tiene miedo a la esposa. Ahora les voy a contar qué es lo que pasa. Porque asimismo Cristo está a la diestra del Padre. Amén. Y cada vez que tú vas a hacer algo, has hecho algo malo, Dios se levanta porque aborrece el pecado para castigar lo que tú has hecho. Y se levanta enojado, con ira. Porque Dios no se enoja, Dios se aira contra aquellos que van en contra de la ley de Él. Y se levanta para destruir, así como en un momento se levantó para mandar diluvio, para destruir Sodoma y Gomorra, así se levanta para destruir al pecador. Pero ¿saben quién aparece ahí? Aparece Cristo. Y se para adelante y le dice, ¿y vas a hacer esto, Padre? Y por eso el Señor una vez más se vuelve a sentar. Por aquel que intercede. Si yo no he golpeado a mis hijos es porque mi esposa intercedió por ellos. Si Dios no te ha castigado hoy día tu desobediencia, tu pecado, lo que atesora en tu corazón es porque Cristo está intercediendo por ti en esta hora, hermano. Gloria a Dios. Es por eso que hoy nos tenemos que levantar una vez más en fe. Encendernos en la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón. De saber que estamos en las mejores manos. Así como aquel que está siendo operado y tiene que entrar al pabellón y le dice al doctor, en sus manos me dispongo. Y confía en las manos de aquel que lo va a operar. Nosotros estamos en las mejores manos. Por lo tanto, dispóngase en las manos del Señor, como dice la palabra, fíate de Jehová con todo tu corazón y te irá bien. Yo sé cuántos quieren que les vaya bien. Por eso que hay que hablarle desde el fondo del corazón al Señor. Y yo quiero invitarle ahí en el lugar donde está que cierre sus ojos. Que cierre sus ojos, que hay tantas cosas que decir. Aquí es donde empieza a luchar el razonamiento con aquella fe. Porque uno dice, tengo que orar porque Él lo pidió. No, tenemos que orar porque lo necesitamos. Así como en un momento Cristo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Así no es necesario estar hoy día postrado delante de ti, Señor.
porque no andamos por conveniencia, Señor, no porque nos conviene, porque al lado tuyo nos irá bien, sino porque te necesitamos, Señor. Necesitamos, Dios mío, porque al vernos reflejado con aquel pueblo, Señor, que vio tu gloria a sí mismo, Dios mío, esto, murmuraron contra ti, Señor. Y nosotros muchas veces hemos caído en aquella murmuración. Nosotros muchas veces, Dios mío, hemos sido como aquellos insensatos, Señor. Tú un día levantaste la mano contra Israel, Señor. Pero tú prometiste guardar a tu iglesia, Señor. Y si hoy estamos en pie, Señor, si hoy nos has sostenido, es por aquella gracia preciosa que se ha manifestado en nuestras vidas, Señor. Porque tú, Dios mío, pasaste por alto nuestros pecados, Señor. No nos pagaste conforme a nuestras iniquidades, Señor, sino, Dios mío, que el mal que teníamos, Señor, lo pagaste con bien, Señor. Y tú has sido bueno, Señor, y lo dice tu palabra. El Señor ha sido bueno. Ha sido bueno porque no has guardado, Señor. Ha sido bueno porque no has sostenido, Señor. Ha sido bueno porque no nos has pagado conforme a nuestros pecados, Dios del cielo. Ha sido bueno, Señor, porque tu mano nos sostiene. Ha sido bueno, Señor, porque has guardado a nuestros hijos, a nuestra familia, Dios del cielo. Ha sido bueno, Señor, porque nos has traído hoy una vez más delante de tu presencia. Y podemos sentirte, Señor, has sido bueno, Dios mío. Y podemos sentir tu gloria, Dios mío. Oh, Dios mío, cómo no alabarte, cómo no bendecirte. Si queremos decirle a nuestra carne, Señor, que nos postraremos delante de ti. Porque nuestro espíritu está dispuesto, Señor, pero nuestra carne, Dios mío, nos lleva, Dios mío, lejos. Pero tu mano es poderosa para hacernos volver. Tu mano es poderosa para sostenernos, Señor. Así como el pastor cuida de sus ovejas para que ninguna se pierda, así tú has guardado nuestras vidas, Señor, para no perdernos, Señor. Y no has guardado. Y no has guardado, Señor. Oh, y no has guardado, Señor. No has guardado, Padre. No has guardado del hombre malo. No has guardado, Dios mío, del enemigo, Señor, que acecha a muchas familias. Nuestra familia no ha sido tocada, Señor, porque tú no has guardado, que tú has sido bueno. Sí, porque hoy, Dios mío, en aquellos tiempos iba, Dios mío, el arca delante del pueblo. Hoy tú vas delante de nosotros, defendiéndonos y allanando el camino, Señor. Señor, tu palabra dice que camino de santidad es Señor. Ni el cojo, Señor, ni el torpe se extraviarán, Señor. Y nosotros somos uno de ellos, Señor. Somos cojos, Señor, y somos torpes, Dios mío. Pero descansamos, Señor, en que el camino es santo y que ni uno se perderá. Y tú nos has guardado, Señor. Bendice cada corazón, bendice cada alma, bendice cada espíritu, llénalos de tu gloria, con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, y que cada uno se revista de tu gracia, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Para tu gloria, Dios mío. Amén, 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 amén. Vamos, dale toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios ha sido bueno, hermano. Alabe al Señor con su corazón. Alabe al Señor con su alma. Aleluya. Y dejo este lugar aquí. Bendito el Señor, amén. Alabemos al Señor. Yo he venido a adorar, yo he venido